octubre 30 del 2021. Esta es una continuación específica del estudio que comenzamos hace 8 días sobre las 14 aberraciones que tergiversan la palabra de Dios según la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día. Hoy vamos a continuar el estudio y les voy a pedir el favor que nos coloquemos de rodillas para orar los que puedan. También pues vimos cómo estamos viendo apenas una vislumbre de lo que es la apostasía dentro de las organizaciones, específicamente dentro de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, la organización como tal, eh, que es lo que queremos tener claro y entender que estamos mostrando, es las evidencias de una desviación de la verdad, o sea, una apostasía de la verdad dentro del movimiento adventista a nivel de organización. No estamos refiriéndonos al mensaje verdadero de los adventistas, el mensaje de los pioneros, el mensaje de los fundadores de esta iglesia que salieron del movimiento milerita y que pues defendieron una verdad y esa verdad es inconmovible, que es la verdad del santuario, la profecía de las 2300 tardes y mañanas, los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Y lo que estamos viendo es apenas es la superficie de lo que está en el fondo y finalmente lo que está en el fondo pues es lo que va a revelarse a todo el mundo y que ya se está dando con todo el tema del cambio climático y que va a ver tiene que ver con Estados Unidos, con lo que va a ser la ley dominical, es que el profeso pueblo de Dios, los varones, 25 varones de Ezequiel 8:16, terminarán adorando al sol, a la deidad pagana solar, que pues es adoración satánica, en medio de todo lo que usted está viendo. O sea, lo que usted tiene que ver en el fondo de ese iceberg es la adoración solar dominical. Eso es la gran película, eso es el gran panorama que debemos ver en este tiempo. Y pues las raíces son muy profundas de esto, por eso estamos apenas tocando ciertos aspectos de la historia del paganismo, de la apostasía dentro del movimiento adventista y sin embargo, pues todo va a tener que aflorar para poder tomar una decisión consciente y saber a quién estamos siguiendo. Muy bien, entonces de la semana pasada estuvimos compartiendo un artículo sobre de Ganon Diop en la conferencia general de octubre 16, en la cual pues él habla de unos conceptos teológicos erróneos que se están dando en este momento y él invita a un replanteo del mensaje de Apocalipsis como un mensaje de esperanza en lugar de convertirlo en un arma de juicio o miedo según el criterio de él. Pero lo que él está queriendo hacer es que ya no consideremos a el anticristo como el papado y que no entendamos que la marca de la bestia tiene que ver con el sistema papal, porque nos dice que es un futuro enemigo lo que va a llevar a la confrontación entre la verdad y el error, entre la marca de la bestia y el sello de Dios. Sin embargo, a ver si la pregunta, ¿el papado es un enemigo futuro y no lo es? Con base en esto, invitamos al señor Ganon Diop a que lea el libro de la gran controversia para que se dé cuenta que el sistema papal no es un enemigo futuro, sino es un enemigo presente, que es un enemigo peligrosísimo para la libertad de conciencia. Eh, pues aquí citábamos el libro de la gran controversia, dice, los protestantes se han entrometido con el papado y lo han patrocinado, han hecho transigencias y concesiones que sorprenden a los mismos papistas. Dice, los hombres cierran los ojos ante el verdadero carácter del romanismo, ante los peligros que hay que temer de su supremacía. Hay necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y religiosa, y todo el contexto lo está dando en presente, no en futuro, sino en presente, y es un enemigo peligrosísimo de la libertad religiosa.
les compartí dos comentarios que había en su momento para el momento en que tomamos la referencia. Sin embargo, pues alguien también hizo otro aporte. Este alguien es César Pacheco, eh, bajo pues, el nombre de Pijesol, el 24 de octubre del 2021. Y yo le digo, Ganon Diop, solo hay un posible enemigo futuro asociado a la marca La Bestia a la que usted se refiere, y es el sistema papal. Permítame recordarle que este no es un enemigo futuro, sino presente, que está aprovechando las concesiones que protestantes apóstatas como usted y el personal de la Conferencia General le están dando a través de vuestra dialéctica humanista de falsa libertad religiosa, bajo el paraguas del movimiento ecuménico que ha hecho que la Conferencia General extienda sus manos a través de las suyas, de las de Ganon Diop, a este inmenso sistema satánico enemigo de libertad religiosa que supuestamente usted defiende y representa. ¿Qué engaño y qué traición a la causa de Dios? ¿Ha olvidado lo que está escrito en el maravilloso libro de la gran controversia? Y le colocó, le citamos la referencia que acaban ustedes de leer, pues que acabamos de leer. Finalmente le escribí y sigo esperando su respuesta según su promesa de contestar mi carta entregada en su mano al final del evento ecuménico en Bogotá, Colombia, 27 de abril del 2018, donde usted terminó cantando un laudate o presente, una letanía en latín. Entonces, pues estoy esperando también la respuesta de esa información. Entonces, pues la pregunta es, ¿puede ser más patética la realidad de lo que está pasando en este momento en el pueblo adventista, en el movimiento adventista, en la organización? ¿Puede haber más cinismo, descaro, desvergüenza, desfachatez o atrevimiento al permitir que este señor, Ganon Diop, que es director de Relaciones Públicas y Libertad Religiosa de la Iglesia Adventista Mundial del Séptimo Día, él es el director de Libertad Religiosa, y él está estrechando la mano? ¿A quién? De acuerdo a la cita, a este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y religiosa. O sea, ¿cómo es posible que el representante de libertad religiosa le estreche la mano al enemigo peligrosísimo de libertad civil y religiosa, que es el sistema papal? Entonces, pues, por eso dice ella, hay necesidad de despertar al pueblo para hacerle rechazar los avances de este enemigo. Entonces, pues, ahorita nosotros estamos con esa tarea de poder avisarle a las personas, poder ayudarlos a que se despierten del sueño y del letargo que hay al no entender esto. ¿Cómo podemos entender eso? Cualquier persona que haya leído el libro de la gran controversia sabrá que no puede haber amistad con Roma. Entonces, pues eso es la realidad, y pues finalmente al estrechar la mano han fornicado con Roma. La Conferencia General, en medio del movimiento ecuménico, en medio de todo lo que está pasando, ahorita mañana 31 de octubre veremos parte de lo que es ese iceberg, ese témpano de hielo que hay, todo lo que está escondido, tiene que comenzar a salir a flote para poder reconocer la apostasía. Porque finalmente Dios está permitiendo este proceso poco a poco para que nosotros dependamos de Él, de su palabra, del espíritu de profecía y no de los hombres. Entonces, pues es algo, como les digo, es cínico, es un descaro, una vergüenza, un descaro, una desfachatez, un atrevimiento completo que el director de Libertad Religiosa, amparado por la organización, por la Conferencia General, le esté dando la mano a este enemigo peligrosísimo de la libertad civil y religiosa. Creo que no puede ser más directo esta realidad. Entonces, pues es un campanazo de alerta para bajarse del tren de Babilonia antes que seamos destruidos por, porque ese tren va hacia el abismo.
Bueno, muy bien. Entonces, en esta semana, a principio de octubre, el Papa Francisco y 40 líderes religiosos piden medidas urgentes para combatir el cambio climático. Las generaciones futuras no nos lo perdonarán. En una respuesta sin precedente a la grave amenaza a la que se enfrentan todos los pueblos del mundo por el cambio climático, el Papa Francisco y unos 40 líderes religiosos que representan a las principales religiones del mundo se han unido en un llamamiento a la acción urgente, firmado hoy 4 de octubre en el Vaticano y dirigido a todos los gobiernos que participan en la 26ª Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático, que se celebra en Glasgow, Escocia, del 31 de octubre al 12 de noviembre, o sea, desde mañana se comenzará a dar esta reunión en la cual vamos a ver cómo poco a poco se van a comenzar a las medidas restrictivas con relación al tema del uso de lo que genere CO2, y ahí es donde vamos a empezar a ver un apretón a nivel mundial por todo el tema del uso de los combustibles fósiles. Todo se va a comenzar a tasar en términos del impacto del CO2. Ya estuvimos presentando esta información en las anteriores presentaciones sobre cómo ya Mastercard, todas las tarjetas van a comenzar a rastrear todo lo que usted compre, va a ser medido en términos del impacto del carbono o la huella del carbono. Entonces, dice el llamamiento pide una acción política internacional decisiva para combatir el cambio climático y para salvar y restaurar y sanar nuestra humanidad herida y el hogar confiado a nuestra custodia. Aquí vemos al sistema papal y todos los representantes. Ustedes pueden buscar los videos en los cuales cada uno de ellos tenía un vasito de tierra y lo estuvieron colocando en este árbol, en esta matera, y cada uno depositaba su tierrita supuestamente en representación del cuidado del medio ambiente, el cuidado de la tierra. Estos ya son símbolos paganos de adoración pagana solar, de adoración a la naturaleza enfocada en el sol. Y todas las naciones, todos los representantes de todas las iglesias, aquí dice el 84% de la población mundial que se identifica con una fe y proceden de las principales confesiones cristianas, las dos principales ramas del Islam, Sunni y Chi, el judaísmo, el hinduismo, el sijismo, el budismo, el confucianismo, el taoísmo, el zoroastrismo, el jainismo. Entre los cristianos presentes en la firma en el Vaticano están el Papa Francisco Bartolomé, el Patriarca Ecuménico de Constantinopla, el Metropolitano Hilarión de la Iglesia Ortodoxa Rusa en representación del Patriarca Kirill, el Arzobispo Justin Welby de Canterbury en representación de la Comunión Anglicana. O sea, aquí están todas las, dice el 84% de la población mundial que tiene que ver con algo de fe, o sea, que esté asociado a temas religiosos. Es decir, pues ahí está casi que 6.000 millones de personas involucradas en ese acuerdo. Y esto fue en Roma, octubre 4 del 2021, y en la Conferencia General de los Adventistas del Séptimo Día en Silver Spring, Maryland, el 9 de octubre, que es el discurso que estamos analizando, pues sacaron esta imagen en representación de lo que es supuestamente un mensaje de hacer discípulos, pero lo curioso es, y pues ahí dejo yo la pregunta si esto es coincidencia, de que esa misma semana, o sea, ese mismo lapso de semana, pues estemos viendo esta celebración. Y el sábado siguiente ya Ted Wilson estaba dando esta conferencia, y esto es lo que usted ve en el logo de aquí abajito donde está este aviso. Y esto fue lo que Ted Wilson habló en esa conferencia del 9 de octubre. Esto es lo que estamos estudiando. Él habla de las aberraciones teológicas destructoras
que están absolutamente conectadas con Babilonia y nos llevó a poder colocar esta frase, que son aberraciones que tergiversan tan descarada y groseramente a Dios y su palabra, y es una lista de 14. Estuvimos estudiando ya las 7 primeras y ahora voy a hacer una pequeña ajuste a esta frase. Todo lo que esté dentro de comillas es dado por T. Wilson por sus palabras, que es lo siguiente. 14 aberraciones destructoras conectadas con Babilonia. Aquí adicionamos la parte destructoras conectadas con Babilonia, que es lo que dice aquí. Eh, Destructoras que están conectadas con Babilonia, que tergiversan tan descarada y groseramente a Dios su palabra, y pues son estas 14 aberraciones que han sido cometidas abiertamente por la Conferencia General, y eso es lo que estamos tratando de exponer, las evidencias de esas 14 aberraciones. Entonces, ya vimos las primeras 7 de la lista. Este es el discurso de él, solamente estamos haciendo es una transcripción literal de las palabras de él y de cada sección de su discurso. Y pues veíamos que lo peor de todo es que no se ven síntomas por parte de la Conferencia General ni de ningún líder a un arrepentimiento y menos a propósito de enmienda de todas estas desviaciones de la palabra de Dios, que son aberraciones cometidas por la Conferencia General, que están siendo supuestamente denunciadas por el presidente T. Wilson, pero están haciendo parte él mismo está haciendo parte de estas 14 aberraciones destructoras conectadas con Babilonia, que tergiversan tan descarada y groseramente a Dios y su palabra. Y es nuestra tarea el seguir adicionando a la lista las evidencias. Debido a que este tema que vamos a ver hoy es tan denso, solamente vamos a considerar la número 8, que es la siguiente. Congregacionalismo versus la Iglesia Adventista del Séptimo Día Remanente en todo el mundo. Es tan sutil el asunto, hermanos, que vamos a tratar que pues, ustedes al final van a tomar las decisiones, van a tomar las conclusiones. Yo solamente les estoy compartiendo mis conclusiones del por qué él hace esta comparación. Así, la palabra versus significa estar frente a o en contra de. Pero la pregunta es, ¿por qué para la Conferencia General Adventista del Séptimo Día o para Ted Wilson, que es el que está citando este punto, el congregacionalismo, que es el autogobierno local, de acuerdo a lo que vamos a mirar ahorita, es una de las 14 aberraciones destructoras conectadas con Babilonia que tergiversan tan descarada y groseramente a Dios y su palabra? A Ted Wilson, quien habló del tema congregacionalismo versus la verdadera iglesia remanente, según sus palabras. Es junio 2010 hasta el presente, y pues llegamos al 2021 y él dice lo siguiente: congregacionalismo versus la iglesia adventista del séptimo día remanente en todo el mundo. Con base en lo que acabamos de ver, congregacionalismo, ¿qué es? No voy a volver a leer. ¿Y qué es lo contrario? ¿Qué es lo opuesto? Porque él mismo dijo congregacionalismo versus o contra o frente a. Pues tiene que ser la estructura que ellos mismos están diciendo, definiendo, que es una estructura piramidal. Y ahora ya podemos entender por qué para la Conferencia General y para Ted Wilson el congregacionalismo o el autogobierno local es una de las 14 aberraciones destructoras conectadas con Babilonia que tergiversan tan descarada y groseramente a Dios. Aquí quien está conectado con Babilonia es aquel que declara al congregacionalismo como una aberración destructora. O sea, es el mismo Ted Wilson que está diciendo que el congregacionalismo
es contrario a lo que ellos pretenden con relación al sistema de jerarquía que ya está presente dentro de la iglesia adventista. Por eso es que les dije a ustedes que esto es algo como que se pasa por encima, pero como no podemos ser engañados, tenemos que hacer la tarea para poder desenmascarar estas falsedades. O sea que esto me pone en un terreno bastante peligroso en términos de lo que estoy queriendo expresar. ¿Y qué es?